La niebla se aferra a la costa de Massachusetts como un sudario frío, y es en este escenario donde nuestra historia comienza. Una historia de secretos enterrados, de promesas rotas y de una oscuridad que acecha bajo la superficie de lo cotidiano. En el verano de 1988, la pequeña y aparentemente idílica ciudad de Salem se vio sacudida por un suceso que dejaría una cicatriz imborrable en su historia. Una joven, Abigail Williams, desapareció sin dejar rastro. 17 años, una vida por delante y un futuro que se esfumó en una noche de junio. La investigación policial se topó con un muro de silencio. Los vecinos, aunque consternados, parecían reticentes a colaborar. Las pistas eran escasas, casi inexistentes. Se peinaron los bosques circundantes, se rastrearon las orillas del río, pero Abigail parecía haberse desvanecido en el aire. ¿Qué secretos ocultaba aquella comunidad? Pasaron los meses, luego los años, y el caso de Abigail Williams se enfrió, archivado como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida. Pero para la familia de Abigail, el dolor seguía siendo una herida abierta, una espera interminable por respuestas que nunca llegaban. 20 años después de la desaparición, en 2008, un nuevo detective, Thomas Blackwood, fue asignado al caso. Un hombre con una reputación de tenacidad y una mente analítica. Blackwood se sumergió en los viejos archivos, buscando cualquier detalle que pudiera haber sido pasado por alto. ¿Podría un nuevo par de ojos desenterrar la verdad que yacía oculta durante tanto tiempo? Blackwood pronto descubrió inconsistencias en los testimonios originales, pequeñas grietas en la fachada de normalidad que la comunidad había presentado. Comenzó a entrevistar nuevamente a los testigos, presionando suavemente, buscando la verdad que se escondía tras las palabras cuidadosamente elegidas. ¿Qué temían revelar? Fue durante una de estas entrevistas que una pieza clave del rompecabezas salió a la luz. Un antiguo vecino, atormentado por la culpa, confesó haber visto algo la noche de la desaparición de Abigail, algo que había mantenido oculto por miedo. Según su relato, había visto a Abigail discutiendo acaloradamente con un hombre cerca del bosque, un hombre que reconoció como el reverendo Samuel Parris, una figura prominente en la comunidad religiosa de Salem. ¿Qué conexión podría haber entre el reverendo y la joven desaparecida? La revelación sacudió los cimientos de Salem. El reverendo Parris, un hombre de fe y respetabilidad, ahora era el principal sospechoso en la desaparición de Abigail Williams. La investigación tomó un giro oscuro e inesperado. Blackwood confrontó al reverendo Parris, quien negó vehementemente cualquier implicación en la desaparición de Abigail. Pero a medida que la presión aumentaba, su historia comenzó a desmoronarse. Pequeñas mentiras, contradicciones sutiles, revelaron una verdad inquietante. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un hombre para proteger su reputación? Finalmente, acorralado, el reverendo Parris confesó: había tenido una aventura con Abigail, una relación prohibida que amenazaba con destruir su vida y su carrera. La noche de su desaparición, Abigail había amenazado con revelar su secreto, y en un momento de pánico, él la había silenciado para siempre. El cuerpo de Abigail fue encontrado enterrado en el bosque, cerca de la iglesia, donde el reverendo predicaba cada domingo. Su secreto, finalmente desenterrado, reveló una historia de obsesión, engaño y un acto de violencia impensable. El reverendo Samuel Parris fue juzgado y condenado por el asesinato de Abigail Williams. La ciudad de Salem, una vez más, se enfrentó a su pasado oscuro, a los secretos que yacían enterrados bajo la superficie de la normalidad. Pero, ¿cuántos otros secretos permanecen aún ocultos, esperando ser desenterrados en la niebla persistente de Salem? La respuesta, quizás, sea más inquietante que la propia pregunta. En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales,
se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje, una oscuridad que se alimenta del silencio y la soledad, y que acecha en las sombras de una tragedia olvidada. Nos adentraremos en la historia de un crimen que conmocionó a la nación, un suceso tan brutal y desconcertante que aún hoy, décadas después, sigue resonando en los anales de la criminología. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es un cuento de fantasmas, sino un relato real, un testimonio escalofriante de la capacidad humana para la crueldad. Retrocedamos hasta 1974. Era una época de cambios, de incertidumbre, pero también de una aparente inocencia. En la pequeña aldea de Blunstone St. Andrew, en Wiltshire, la vida transcurría a un ritmo pausado, ajena a los horrores que se gestaban en la intimidad de un hogar. Fue allí, en una modesta casa de campo, donde la familia Kisco encontró un final abrupto y violento. Peter Kisco, de 43 años, su esposa, Brenda, de 32, y su hijo Richard, de 11, fueron brutalmente asesinados. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de semejante atrocidad? El 26 de agosto de 1974, un vecino preocupado alertó a la policía. Llevaba días sin ver a la familia Kisco y la casa permanecía extrañamente silenciosa. Al llegar, los agentes se encontraron con una escena dantesca. Los cuerpos de Peter, Brenda y Richard yacían sin vida, víctimas de una violencia indescriptible. La casa, revuelta y manchada de sangre, era un testimonio mudo de la barbarie que allí había tenido lugar. La investigación se inició de inmediato. La policía interrogó a vecinos, amigos y conocidos de la familia Kisco. Buscaban cualquier pista, cualquier indicio que pudiera conducirles al asesino. Pero el caso se estancó rápidamente. No había testigos, ni pruebas forenses concluyentes. El asesino parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Durante años, el caso Kisco permaneció sin resolver, un enigma que atormentaba a los investigadores y a la comunidad. La sombra de la duda y el miedo se cernía sobre Blunstone St. Andrew, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la omnipresencia del mal. Pero la historia no termina aquí. Décadas después, gracias a los avances en la tecnología forense, se reabrió el caso. Nuevas pruebas, obtenidas a partir de muestras de ADN encontradas en la escena del crimen, apuntaban a un sospechoso inesperado, un hombre que había vivido cerca de la familia Kisco en el momento de los asesinatos. En 2011, 47 años después de los hechos, Neil Entwistle fue arrestado y acusado de los asesinatos de Peter, Brenda y Richard Kisco. El juicio fue un acontecimiento mediático, un espectáculo macabro que revivió el horror de 1974. Entwistle se declaró inocente, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. El jurado lo declaró culpable de los 3 asesinatos. Fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a una búsqueda de justicia que había durado casi medio siglo. Pero incluso con Entwistle tras las rejas, persisten las preguntas. ¿Por qué asesinó a la familia Kisco? ¿Qué le motivó a cometer un acto tan atroz? Estas preguntas, quizás, nunca tengan respuesta. El caso Kisco es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados, que la violencia puede irrumpir en nuestras vidas de forma repentina e inexplicable, y que, a veces, la verdad es más aterradora que la ficción. Un eco de horror que resuena en el silencio de la campiña inglesa. Un testimonio mudo de la oscuridad que reside en el corazón humano. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos confronta con la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la línea entre la protección y la posesión se desdibuja?
cuando el amor se retuerce hasta convertirse en una jaula de obsesión. En el corazón de California, en la tranquila ciudad de Riverside, vivía una joven llamada Jaycee Lee Duggar. En el verano de 2009, con tan solo 11 años, Jaycee fue arrebatada de la calle mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar. Un acto de violencia audaz, perpetrado a plena luz del día, que dejaría una cicatriz imborrable en su vida y en la comunidad. ¿Cómo se desvanece una niña en pleno día? ¿Cómo se puede borrar una vida así sin dejar rastro? Durante 18 largos años, Jaycee permaneció cautiva, oculta a la vista del mundo, en un complejo de tiendas de campaña y cobertizos en el patio trasero de la casa de sus captores, Philip Garrido y su esposa, Nancy. Allí fue sometida a una pesadilla inimaginable, una existencia de abuso, aislamiento y control absoluto. 18 años. ¿Puedes imaginarlo? 18 años robados. Una vida entera transcurrida en la oscuridad. Durante su cautiverio, Jaycee dio a luz a 2 hijas, fruto de la depravación de Garrido. Estas niñas, nacidas y criadas en el mismo infierno que su madre, nunca conocieron el mundo exterior, la libertad, la luz del sol. Su realidad se limitaba a las paredes de su prisión improvisada, a la presencia opresiva de sus captores. Pero, ¿cómo pudo Garrido mantener este secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo ocultar a Jaycee y a sus hijas a la vista de todos? La respuesta reside en la personalidad manipuladora y controladora de Garrido, un hombre con un historial de delitos sexuales y una habilidad escalofriante para engañar y manipular a quienes lo rodeaban. Convenció a Nancy, su esposa, de que Jaycee era una hija ilegítima que necesitaba protección, y juntos construyeron una fachada de normalidad que les permitió evadir la sospecha durante casi 2 décadas. La fachada, sin embargo, comenzó a resquebrajarse. En agosto de 2009, Garrido llevó a Jaycee y a sus hijas a la Universidad de California, en Berkeley. Su comportamiento errático y la apariencia demacrada de Jaycee llamaron la atención de un oficial de libertad condicional, quien sospechó que algo andaba mal. Una serie de investigaciones posteriores revelaron la verdad. Jaycee Lee Duggar, la niña desaparecida hacía 18 años, estaba viva. El mundo contuvo el aliento. El rescate de Jaycee fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Después de 18 años de cautiverio, finalmente era libre, pero la libertad no borró las cicatrices. Jaycee enfrentó un largo y arduo camino hacia la recuperación, un proceso de curación que requirió valor, resiliencia y un apoyo inquebrantable. Philip y Nancy Garrido fueron arrestados y condenados por secuestro, violación y otros delitos graves. Fueron sentenciados a prisión perpetua, donde pasarán el resto de sus días, enfrentando las consecuencias de sus actos monstruosos. Pero, ¿es suficiente la justicia terrenal para compensar el daño irreparable causado a Jaycee y a sus hijas? La historia de Jaycee Lee Duggar es un recordatorio sombrío de la maldad que puede acechar en los lugares más inesperados. Es una historia de horror, pero también de esperanza, de la capacidad del espíritu humano para sobrevivir, incluso a las experiencias más traumáticas. Una historia que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la inocencia y la importancia de la vigilancia constante. Porque, en un mundo donde la oscuridad puede esconderse a plena vista, la única defensa es la luz de la verdad. En los anales de la historia criminal, ciertas historias se graban a fuego, no por su brutalidad explícita, sino por la inquietante danza entre lo inexplicable y lo real. Hoy nos adentraremos en una de esas narrativas, un caso que desafía la lógica y nos confronta con la oscuridad que puede anidar en el alma humana. ¿Están listos para descender a las profundidades de lo desconocido? Retrocedamos hasta el año 2011, en la tranquila localidad de Miramonte, California.
un escalofriante descubrimiento sacudió la apacible vida de sus habitantes. Los restos de una joven, Josephine Nyqvist, fueron hallados en un estado que desafiaba toda comprensión. Pero, ¿qué hacía una joven sueca en un rincón tan remoto de California? Josephine, una mujer de 31 años, había llegado a Estados Unidos en busca de nuevas experiencias. Su espíritu aventurero la había llevado a trabajar en el rancho de Christine Walters, una mujer que pronto se convertiría en figura central de este macabro relato. Christine, de 52 años, era conocida en la comunidad por su carácter excéntrico y su fascinación por el ocultismo. ¿Podría esta afición ser la clave para desentrañar el misterio de la muerte de Josephine? La investigación policial pronto reveló una serie de detalles perturbadores. Christine Walters, junto con su pareja, Michael Ashford, de 31 años, habían sometido a Josephine a un régimen de tortura y privación durante un periodo de varios días. ¿Qué motivó tal crueldad? ¿Qué buscaban obtener de Josephine? Según las declaraciones de los perpetradores, creían que Josephine estaba poseída por un demonio. Convencidos de su misión, la sometieron a brutales sesiones de exorcismo, con la intención de liberar su alma. Pero, ¿cómo se justifica lo injustificable? Los métodos empleados eran de una brutalidad indescriptible. Josephine fue atada, golpeada, privada de comida y agua, y sometida a temperaturas extremas. Los investigadores encontraron evidencia de que incluso le habían administrado una sobredosis de agua, un método de tortura conocido como submarino. La autopsia reveló que Josephine Nyqvist murió a causa de una combinación de hipotermia, deshidratación y traumatismo contundente. Su cuerpo era un testimonio silencioso del horror que había experimentado. ¿Podemos siquiera imaginar su sufrimiento? Christine Walters y Michael Ashford fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado y tortura. Durante el juicio, intentaron defenderse alegando demencia y creyendo genuinamente que estaban ayudando a Josephine. Pero, ¿puede la locura ser una excusa para la barbarie? El jurado no se dejó engañar por sus argumentos. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos. Christine Walters fue sentenciada a 15 años de prisión perpetua, mientras que Michael Ashford recibió una condena de 9 años de prisión perpetua. El caso de Josephine Nyqvist es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la mente humana y de la oscuridad que puede acechar en las profundidades de la psique. Un caso que nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar la locura y qué horrores puede desatar. ¿Podemos realmente comprender la capacidad del ser humano para infligir tal sufrimiento? O quizás, lo más aterrador de todo es que sí podemos. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular nota de horror, un eco de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos de la psique humana. Hoy, nos adentraremos en una de esas historias, un caso que desafía la comprensión y nos obliga a confrontar la fragilidad de la inocencia. ¿Qué sucede cuando la línea entre la protección y la posesión se desdibuja? Cuando el amor se retuerce en una obsesión mortal. En el corazón de California, en la tranquila ciudad de Merced, vivía una joven llamada Cheri Domingo. Su vida, como la de muchos jóvenes, estaba llena de sueños y aspiraciones. Pero el destino, como a menudo lo hace, tenía otros planes. En 1981, Cheri, de 35 años, fue brutalmente asesinada en su propia casa. Junto a ella, también perdió la vida Gregory Sánchez, de 27 años. La escena del crimen era un testimonio de una violencia indescriptible, un horror que dejó cicatrices imborrables en la comunidad. La investigación se estancó. Los años pasaron, las pistas se enfriaron, y el caso de Cheri Domingo y Gregory Sánchez se convirtió en un expediente archivado, una nota al pie en la larga lista de crímenes sin resolver. Pero la justicia, aunque a veces tarda, rara vez olvida. Más de 2 décadas después, el caso fue reabierto gracias a los avances en la tecnología del ADN.
Una muestra, olvidada durante años, reveló una coincidencia sorprendente. Un nombre emergió de las sombras: Joseph James DeAngelo, un ex policía, un veterano de guerra, un hombre que había jurado proteger y servir. ¿Cómo un hombre con tal historial pudo convertirse en un monstruo? DeAngelo, conocido como el asesino de Golden State, fue responsable de al menos 13 asesinatos, 51 violaciones y 120 robos en todo California, entre 1974 y 1986. Su modus operandi era metódico y aterrador. Acechaba a sus víctimas durante semanas, aprendiendo sus rutinas, sus miedos, sus vulnerabilidades. Luego, irrumpía en sus hogares, a menudo atando a la pareja antes de desatar su furia. El arresto de DeAngelo conmocionó al país. Aquí estaba, un hombre que había vivido una doble vida durante décadas, un depredador que se escondía a plena vista. Su juicio fue un espectáculo sombrío, un recordatorio de la capacidad del mal para infiltrarse en los rincones más insospechados de la sociedad. En el año 2020, Joseph James DeAngelo se declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado y 13 cargos de secuestro con fines de robo. Fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Pero, ¿realmente se hizo justicia? ¿Puede alguna sentencia compensar el dolor y el sufrimiento que DeAngelo infligió a sus víctimas y a sus familias? La historia de Cheri Domingo y Gregory Sánchez y la de Joseph James DeAngelo es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en cualquier lugar, incluso dentro de aquellos que juran protegernos. Y quizás, lo más inquietante de todo, es la comprensión de que nunca podremos comprender completamente la oscuridad que reside en el corazón humano. O sí, en la penumbra de la historia, donde los límites entre la cordura y la obsesión se desdibujan, emerge un caso que nos confronta con la fragilidad de la mente humana. ¿Qué sucede cuando la línea que separa la realidad de la fantasía se vuelve tan tenue que desaparece por completo? El 16 de junio de 1977, en el tranquilo pueblo de Brookfield, Wisconsin, nació Shari Miller. Desde una edad temprana, Shari demostró una inteligencia excepcional y una fascinación por el mundo que la rodeaba. Pero tras esa fachada de normalidad, se gestaba una tormenta silenciosa. A medida que Shari crecía, su interés por los crímenes reales se intensificó, consumiendo libros, documentales y todo lo que pudiera alimentar su creciente obsesión. ¿Era una simple curiosidad o algo más siniestro se estaba arraigando en su interior? En 2015, Shari conoció a un hombre llamado Chad Online. Su relación floreció rápidamente, culminando en matrimonio, pero la felicidad conyugal pronto se vería ensombrecida por un giro inesperado. El 13 de enero de 2016, Chad fue encontrado muerto en su casa. La causa oficial: suicidio. Pero Shari, la viuda afligida, no tardaría en convertirse en el centro de una investigación que revelaría una verdad mucho más perturbadora. ¿Podría la obsesión de Shari con el crimen haberla llevado a cometer el acto final? A medida que los detectives profundizaban en la vida de Shari, descubrieron un patrón inquietante. Shari recreaba escenas de crímenes famosos en su propia vida, adoptando identidades falsas y manipulando a quienes la rodeaban. ¿Era una simple imitadora o una mente maestra retorcida? Las pruebas circunstanciales se acumularon rápidamente. Shari había estado investigando métodos de suicidio. Había adquirido un arma de fuego y había hecho declaraciones contradictorias a la policía. ¿Eran estas las acciones de una mujer inocente o los movimientos calculados de una asesina? En 2019, Shari Miller fue declarada culpable del asesinato en primer grado de su esposo, Chad. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La obsesión se había convertido en realidad.
la fantasía en un frío y calculado asesinato. Shari Miller permanece tras las rejas, un recordatorio sombrío de que la fascinación por la oscuridad puede consumirnos, llevándonos a cometer actos inimaginables. Y mientras reflexionamos sobre su historia, una pregunta persiste. ¿Cuántos otros monstruos acechan en las sombras, disfrazados de personas comunes y corrientes, esperando su momento para atacar? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una oscuridad particular, una que se adhiere a la psique y desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1995, Oklahoma City se despertó con una mañana aparentemente normal. El sol brillaba, la gente se dirigía al trabajo, los niños se preparaban para la escuela, pero en el corazón de la ciudad, en el edificio federal Alfred P. Murrah, una tormenta estaba a punto de desatarse. A las 9:02 de la mañana, una explosión ensordecedora sacudió el centro de Oklahoma City. Un camión bomba, cargado con más de 2 toneladas de fertilizante a base de nitrato de amonio y combustible, había detonado frente al edificio Murrah. La onda expansiva fue devastadora. ¿Qué clase de mente podría concebir tal acto de destrucción? El edificio, una estructura de 9 pisos que albergaba oficinas federales y una guardería, quedó parcialmente destruido. El hormigón y el acero se retorcieron como si fueran de papel. El humo y el polvo llenaron el aire, oscureciendo el cielo y sofocando la ciudad. La respuesta inicial fue de confusión y horror. Luego, la realidad comenzó a asentarse. Cientos de personas estaban atrapadas bajo los escombros. Los equipos de rescate, compuestos por bomberos, policías y voluntarios, se apresuraron al lugar, luchando contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. Entre el caos y la desesperación, una pregunta persistía. ¿Quién haría algo así y por qué? La investigación se centró rápidamente en un hombre, Timothy McVeigh, un veterano del ejército condecorado. McVeigh había abrazado ideologías antigubernamentales extremas. Él creía que el gobierno federal era tiránico y que la violencia era una forma legítima de resistencia. Junto a McVeigh estaba Terry Nichols, un amigo y cómplice que compartía sus creencias radicales. Juntos, planearon y ejecutaron el atentado, comprando los materiales y construyendo la bomba en secreto. ¿Qué los impulsó a cometer un acto tan atroz? El juicio de McVeigh fue un evento mediático global. La evidencia en su contra era abrumadora. Fue declarado culpable de asesinato y conspiración, y condenado a muerte. Terry Nichols también fue declarado culpable, aunque escapó de la pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua. El 19 de abril de 2001, 6 años después del atentado, Timothy McVeigh fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron un poema del escritor inglés William Ernest Henley, Invictus, que terminaba con la línea: «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma». Pero, ¿realmente era el amo de su destino? ¿O simplemente un peón en un juego mucho más oscuro? El atentado de Oklahoma City dejó una cicatriz imborrable en la nación. 168 personas perdieron la vida, incluyendo 19 niños. Cientos más resultaron heridos. La ciudad y el país entero lloraron. El edificio federal Alfred P. Murrah fue demolido poco después del atentado. En su lugar, se construyó un monumento conmemorativo, un lugar de reflexión y recuerdo. Un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la destrucción y de la fragilidad de la paz. Aún hoy, el eco de la explosión resuena. Un recordatorio constante de que el odio y la ideología pueden llevar a actos de violencia inimaginables. Y una pregunta inquietante persiste. ¿Podría volver a suceder? En las sombras de la historia, donde la oscuridad se entrelaza con la realidad, existen relatos que desafían nuestra comprensión. Crímenes tan atroces
que dejan una cicatriz imborrable en el alma humana. ¿Estás preparado para adentrarte en uno de ellos? El 19 de abril de 1989, en el corazón de Nueva York, una joven llamada Trisha Meili, una exitosa banquera de inversión de 28 años, decidió salir a correr por Central Park. Era una noche tranquila, casi idílica, pero la calma pronto se rompería en 1000 pedazos. ¿Qué presagios ignoró Trisha aquella noche? Horas más tarde, Trisha fue encontrada brutalmente agredida y violada en un área boscosa del parque, cerca de la calle 102. Su cuerpo yacía inerte, casi sin vida. La escena era dantesca. La policía, al llegar, se enfrentó a un panorama desolador. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de semejante acto? La ciudad de Nueva York, ya de por sí asediada por el crimen, se sumió en el pánico. La noticia corrió como la pólvora, alimentando el miedo y la indignación. La presión para encontrar al culpable era inmensa. ¿Cómo calmar a una ciudad aterrorizada? En medio de la histeria colectiva, la policía detuvo a 5 jóvenes afroamericanos y latinos, todos menores de 16 años. Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Cary Wise y Yusef Salam. Sus vidas, a partir de ese momento, cambiarían para siempre. ¿Eran realmente culpables o víctimas de un sistema corrupto? Tras interrogatorios coercitivos y confesiones forzadas, los 5 fueron acusados del brutal ataque. El juicio, cargado de racismo y prejuicios, se convirtió en un circo mediático. La opinión pública ya los había condenado antes de que se presentaran las pruebas. ¿Podría la verdad abrirse paso entre tanta oscuridad? En 1990, los 5 de Central Park, como fueron tristemente conocidos, fueron declarados culpables y sentenciados a penas de prisión que oscilaban entre los 6 y los 15 años. La justicia, aparentemente, había sido servida, pero la sombra de la duda persistía. ¿Qué precio pagarían por un crimen que tal vez no cometieron? Durante más de una década, los 5 jóvenes lucharon por demostrar su inocencia, enfrentándose a un sistema implacable y a una sociedad que les había dado la espalda. Sus vidas quedaron marcadas por la injusticia y el estigma. ¿Podrían algún día recuperar lo que les fue arrebatado? En 2002, la verdad finalmente salió a la luz. Matías Reyes, un violador en serie que ya estaba en prisión por otros crímenes, confesó ser el único responsable del ataque a Trisha Meili. Las pruebas de ADN confirmaron su confesión. La pesadilla, al fin, había terminado. O tal vez, apenas comenzaba. Los 5 de Central Park fueron exonerados y liberados. Tras años de lucha, lograron que se reconociera su inocencia, pero el daño ya estaba hecho. Sus vidas, marcadas por la injusticia, nunca volverían a ser las mismas. ¿Cómo se reconstruye una vida después de haber sido destruida por el sistema? En 2014, la ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo con los 5 de Central Park, pagándoles una indemnización de $41 millones. Un intento quizás de reparar el irreparable. Pero, ¿puede el dinero borrar el dolor, la humillación y la pérdida de años de libertad? La historia de los 5 de Central Park es un recordatorio sombrío de las fallas del sistema judicial, del poder del prejuicio y de la fragilidad de la verdad. Un relato que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la inocencia y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de sombras. ¿Cuántas historias similares permanecen ocultas en la oscuridad, esperando ser reveladas? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de secretos enterrados, de horrores inimaginables y de una maldad que acecha en las sombras. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? Nos trasladamos a Suffolk, un condado salpicado de pueblos pintorescos y paisajes bucólicos. Pero bajo esta fachada de tranquilidad,
se oculta un pasado oscuro, un pasado marcado por la tragedia y el misterio. En la pequeña aldea de Martlesham, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, se encuentra una casa antigua, una casa que guarda un secreto escalofriante. La casa, conocida como el Árbol de la Horca, ha estado deshabitada durante décadas. Sus ventanas tapiadas y su fachada descascarada son un recordatorio constante de los eventos terribles que tuvieron lugar entre sus muros. Se dice que, a principios del siglo XX, una familia entera fue brutalmente asesinada en su interior. Los cuerpos fueron encontrados mutilados y las paredes cubiertas de sangre. La policía nunca resolvió el caso y el Árbol de la Horca se convirtió en sinónimo de muerte y desesperación. Pero la historia no termina ahí. Décadas más tarde, en 1987, un grupo de jóvenes aventureros decidió pasar una noche en la casa abandonada. Buscaban emociones fuertes, una experiencia paranormal que les hiciera sentir vivos. Lo que encontraron, sin embargo, fue mucho más de lo que esperaban. A la mañana siguiente, solo uno de los jóvenes salió con vida. Estaba traumatizado, incapaz de hablar coherentemente sobre lo que había presenciado. Balbuceaba sobre sombras que se movían, susurros en la oscuridad y una presencia maligna que los había acechado durante toda la noche. Fue internado en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta su muerte, atormentado por los recuerdos de aquella noche fatídica. ¿Qué vio realmente aquel joven en el Árbol de la Horca? Desde entonces, la casa ha permanecido vacía, evitada por los lugareños y temida por los forasteros. Se dice que el espíritu de la familia asesinada aún vaga por sus habitaciones, buscando venganza contra aquellos que se atreven a perturbar su descanso eterno. Algunos afirman haber escuchado gritos y lamentos provenientes del interior, mientras que otros aseguran haber visto figuras fantasmales asomándose por las ventanas. En 2015, un equipo de investigadores paranormales decidió desafiar la leyenda del Árbol de la Horca. Equipados con cámaras, micrófonos y medidores de energía electromagnética, se adentraron en la casa con la esperanza de capturar evidencia de actividad sobrenatural. Lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Durante la investigación, el equipo experimentó fenómenos inexplicables. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y las temperaturas descendían bruscamente. En un momento dado, uno de los investigadores afirmó haber sido atacado por una fuerza invisible, sufriendo rasguños y moretones en los brazos. Las grabaciones de audio capturaron susurros ininteligibles y gemidos escalofriantes. Pero lo más inquietante fue el descubrimiento de un sótano oculto, un lugar oscuro y húmedo, donde se encontraron objetos rituales y símbolos satánicos. ¿Qué tipo de rituales se llevaron a cabo en ese sótano? ¿Y qué relación tenían con los asesinatos que tuvieron lugar en la casa? El equipo de investigadores abandonó el Árbol de la Horca aterrorizado, jurando no volver jamás. Publicaron sus hallazgos en Internet, generando un gran revuelo en la comunidad paranormal. Pero muchos se mostraron escépticos, acusándolos de fabricar la historia para obtener fama y fortuna. Sin embargo, aquellos que han visitado el Árbol de la Horca, aquellos que han sentido su presencia maligna, saben que la leyenda es real. Saben que algo terrible ocurrió en esa casa, algo que dejó una cicatriz imborrable en el tejido de la realidad. Y saben que, en algún lugar, en la oscuridad, el mal sigue acechando, esperando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a visitarla? Porque hay lugares que es mejor dejar en el olvido. Lugares donde el pasado se niega a morir. Lugares donde el horror espera. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que desafía la lógica y perturba la tranquilidad. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la superficie de la normalidad.
¿Estás preparado para descender a ella? 1974. Un año que comenzaría como cualquier otro en la apacible localidad de Cannock Chase, en Staffordshire. Nadie podía sospechar que, en los meses siguientes, la región se vería sacudida por una serie de sucesos que dejarían una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué clase de sombra se proyectaría sobre este lugar? Todo comenzó con la desaparición de niñas pequeñas, arrebatadas de la seguridad de sus hogares y de la inocencia de sus juegos. Sus nombres: Marianne, de 7 años, Jane, de 5, y Christine, de tan solo 6. 3 vidas truncadas, 3 familias destrozadas por la angustia y la incertidumbre. La policía, desconcertada, se enfrentaba a un enemigo invisible, a un depredador que parecía desvanecerse en la niebla. ¿Cómo encontrar una aguja en un pajar cuando ni siquiera se sabe qué forma tiene la aguja? Los cuerpos de Marianne y Christine fueron encontrados semanas después, ocultos entre la maleza del bosque. La brutalidad de los crímenes era inenarrable, un testimonio de la depravación humana en su máxima expresión. Jane, sin embargo, nunca fue hallada. Su destino permanece como un eco fantasmal en el bosque, un recordatorio constante de la impunidad del mal. ¿Qué secreto se llevó Jane consigo a la tumba? Raymond Leslie Morris, un hombre aparentemente normal, un ingeniero de profesión, se convirtió en el principal sospechoso. Su conexión con los crímenes era tenue al principio, una serie de coincidencias que, poco a poco, fueron tejiendo una red de sospecha a su alrededor. ¿Es posible que la maldad se esconda tras una fachada de normalidad? En 1969, 5 años antes de los asesinatos de Cannock Chase, Morris había sido interrogado en relación con la desaparición de otra niña, Diane Tift, de 9 años. Aunque nunca se presentaron cargos en su contra, la sombra de la sospecha siempre lo persiguió. Era Morris un depredador en serie, perfeccionando su arte con cada nueva víctima. Finalmente, en 1975, Morris fue declarado culpable del asesinato de Christine Darby. La evidencia era circunstancial, pero contundente. Un trozo de medias encontrado en su coche, idéntico al que llevaba puesto la niña el día de su desaparición. Un testimonio que lo situaba cerca del lugar del crimen, suficiente para enviarlo a prisión de por vida. ¿Fue la justicia realmente servida? ¿O solo se cerró un caso para calmar a la opinión pública? Raymond Leslie Morris murió en prisión en 2014, llevándose consigo sus secretos. Nunca confesó los crímenes. Nunca reveló el paradero del cuerpo de Jane. Su silencio es un monumento a la impunidad, una prueba de que, a veces, la verdad permanece oculta para siempre. ¿Qué precio pagamos por la incertidumbre? Cannock Chase nunca se recuperó por completo de los horrores de 1974. El bosque sigue siendo un lugar sombrío, un recordatorio constante de la fragilidad de la inocencia y de la persistencia del mal. Y, en las noches de luna llena, algunos juran haber visto una figura fantasmal vagando entre los árboles, buscando desesperadamente el camino a casa. ¿Es solo la imaginación o el eco de un crimen que nunca será olvidado? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla se aferra a la tierra como un sudario fantasmal, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia de obsesión, locura y un horror tan profundo que amenaza con consumir a quienes se atreven a desenterrarla. Retrocedamos hasta el año 1873. Un nombre resuena en los anales de la infamia: Sonny Bean. No, no el Sonny Bean original, el caníbal escocés del siglo XVI, sino un hombre que, atormentado por la leyenda, decidió emular a su macabro predecesor. ¿Qué le impulsó a descender a tal oscuridad? Nuestro Sonny Bean
Un granjero de mediana edad que vivía en una aislada cabaña cerca del pueblo de Leicester, era un hombre consumido por una idea fija. La leyenda del clan Bean, una familia de 48 caníbales que aterrorizaron la costa de Escocia siglos atrás, se había arraigado en su mente como una semilla venenosa. Día tras día, la historia lo consumía, alimentando una obsesión enfermiza. ¿Hasta dónde llegaría esta obsesión? Comenzó con pequeños animales, gallinas, ovejas, incluso perros callejeros. Desaparecían de los alrededores de la granja. Los vecinos murmuraban, pero nadie sospechaba la verdad. La verdad era que Sonny Bean estaba experimentando, perfeccionando sus métodos, preparándose para algo mucho más grande. ¿Qué clase de monstruo se estaba gestando en la soledad de esa granja? La primera víctima humana fue un viajero solitario que se extravió cerca de la propiedad. Su desaparición no causó revuelo, un viajero más perdido en la inmensidad del campo inglés. Pero para Sonny Bean fue el primer paso en un descenso imparable hacia la depravación. ¿Fue un acto de locura repentina o la culminación de una planificación meticulosa? Durante los siguientes meses, otras desapariciones siguieron. Un vendedor ambulante, una joven pareja, un anciano pastor. Cada uno de ellos se convirtió en presa de Sonny Bean, quien los atraía a su cabaña con falsas promesas de refugio y ayuda. ¿Qué horrores presenciaron esas víctimas en sus últimos momentos? Dentro de la cabaña, la realidad era indescriptible. Sonny Bean, impulsado por una locura incontrolable, desmembraba a sus víctimas, almacenando la carne en el sótano. Se dice que incluso llegó a consumir partes de sus cuerpos, creyendo que así absorbería su fuerza y vitalidad. ¿Cómo pudo un hombre descender a tal nivel de barbarie? El hedor a descomposición se hizo insoportable, pero la ubicación remota de la cabaña y la falta de visitantes impidieron que se descubriera el secreto. Sonny Bean continuó con su reinado de terror, cada asesinato más brutal que el anterior. ¿Cuánto tiempo podría mantener oculto su macabro secreto? Finalmente, la suerte de Sonny Bean se agotó. Un grupo de cazadores, persiguiendo a un ciervo herido, se adentró en los terrenos de la granja. Atraídos por un olor nauseabundo, descubrieron el sótano y su espantoso contenido. ¿Qué sintieron esos hombres al enfrentarse a tal horror? La policía fue alertada y Sonny Bean fue arrestado. En el juicio, confesó todos sus crímenes con una frialdad escalofriante. Fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y sentenciado a muerte. ¿Mostró algún remordimiento por sus actos? Sonny Bean fue ahorcado en la plaza del pueblo, su cuerpo exhibido como advertencia para otros. Pero incluso en la muerte, su legado de horror perdura. La historia de Sonny Bean es un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano, una oscuridad que, una vez desatada, puede consumir todo a su paso. ¿Podría haber otro Sonny Bean acechando en las sombras, esperando su momento para emerger, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario? Se esconde una historia que hiela la sangre, una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad que acecha en las sombras. ¿Estás preparado para adentrarte en ella? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, con promesas de primavera y la esperanza de un verano cálido. Pero para una familia en particular, los Richardson, este año se convertiría en sinónimo de horror. El escenario: una granja aislada en las afueras del pequeño pueblo de Epping. Los Richardson, una familia aparentemente normal, compuesta por el padre, Alan, la madre, Maureen, y sus dos hijos, Susan, de 8 años, y Nigel, de 5. Una estampa idílica, ¿verdad? Pero bajo la superficie, las grietas comenzaban a ensancharse. Alan, un hombre de pocas palabras, pero de temperamento volátil,
Trabajaba la tierra con diligencia, pero con una frustración palpable. Maureen, una ama de casa dedicada, luchaba contra la soledad y el tedio de la vida rural. Los niños, ajenos a las tensiones crecientes, jugaban en los campos, creando mundos de fantasía en su inocencia. Pero la tranquilidad no duraría. En la tarde del 15 de junio, Susan desapareció. La búsqueda comenzó de inmediato. Vecinos, amigos, la policía local, todos peinaron los campos, los bosques y los arroyos cercanos. Pero Susan no estaba por ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas y la esperanza se desvaneció, reemplazada por un miedo paralizante. ¿Qué le había ocurrido a la pequeña Susan? La investigación policial se intensificó. Se interrogaron a todos los habitantes del pueblo. Se revisaron los registros de delincuentes sexuales. Se siguieron pistas falsas. Pero nada. La desaparición de Susan Richardson se convirtió en un misterio sin resolver. Hasta que, 6 meses después, un descubrimiento macabro sacudió a la comunidad hasta la médula. Un grupo de excursionistas se topó con una escena dantesca en un bosque cercano. Enterrado bajo un montón de hojas y ramas, yacía el cuerpo de Susan. Su pequeño cuerpo, descompuesto por el tiempo y la exposición, contaba una historia de terror. La autopsia reveló que Susan había sido estrangulada, pero lo más perturbador fue el hallazgo de pequeños objetos, juguetes y baratijas, cuidadosamente colocados alrededor de su cuerpo. Un ritual macabro, una firma del asesino. La policía se centró en Alan Richardson, el padre. Su comportamiento errático, su historial de arrebatos violentos y su aparente falta de emoción ante la desaparición de su hija lo convertían en el principal sospechoso, pero no había pruebas directas que lo vincularan al crimen. El caso se enfrió, los años pasaron y la memoria de Susan Richardson se desvaneció en la niebla del tiempo. Pero para aquellos que la conocieron, la herida nunca cicatrizó. 20 años después, en 1994, un nuevo detective, el inspector Thomas, reabrió el caso. Un hombre obsesionado con la justicia, Thomas revisó los archivos, entrevistó a los testigos originales y buscó nuevas pistas. Y las encontró. Un pequeño detalle, pasado por alto en la investigación original, llamó su atención. Un testigo recordaba haber visto a Alan Richardson quemando algo en el jardín la noche de la desaparición de Susan. ¿Qué estaba quemando? Thomas ordenó una excavación en el jardín de la granja, y allí, enterrados bajo la tierra, encontraron los restos de la ropa de Susan. Y lo más importante, un mechón de cabello que no pertenecía a la niña. El análisis de ADN reveló que el cabello pertenecía a Maureen Richardson, la madre. Confrontada con la evidencia, Maureen se derrumbó. Confesó haber asesinado a su hija en un arrebato de ira. Una discusión trivial que escaló hasta la tragedia. Los juguetes y baratijas eran un intento desesperado de expiar su culpa. Un ritual macabro para honrar a la hija que había asesinado. Maureen Richardson fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 15 años de prisión. Alan Richardson, aunque nunca fue acusado de ningún delito, cargó con el peso de la sospecha y la culpa hasta el día de su muerte. La granja de Epping quedó abandonada, un monumento silencioso a la tragedia que allí se desarrolló. Algunos dicen que el espíritu de Susan todavía vaga por los campos, buscando venganza. Otros, que el eco de los gritos de Maureen aún resuena en las paredes de la casa. Pero lo cierto es que, en el corazón de la campiña inglesa, un secreto oscuro permanece enterrado. Un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados, incluso en el seno de una familia. Y que, a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino en la cama de al lado. ¿No te hace pensar en lo que se esconde tras